2 de la presente ley. Cuadro 2. Artículo 5. Se autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las apropiaciones presupuestarias de gastos y aplicaciones financieras por un monto de 44.370.904.828 pesos dominicanos que se destinarán de acuerdo con el detalle del cuadro número 3. Este monto ha sido incluido en el total de erogaciones indicado en el artículo 2 de la presente ley. Artículo 6. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a realizar los traspasos de apropiaciones entre fuentes y capítulos del Gobierno Central de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras aprobadas en la Ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020 por un monto de 18.281.520.280 pesos dominicanos. Artículo 7. Se autorizan las transferencias financieras llevadas a cabo por la Tesorería Nacional para cubrir gastos devengados pendientes de pago de años anteriores y que afectaron la disponibilidad de caja para el año corriente, así como utilizar el saldo neto de las disponibilidades financieras determinado al cierre de la ejecución del ejercicio fiscal del presente año. Artículo 8. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la creación de un fondo de garantías para el financiamiento de micro y pequeñas empresas, MIPES, y a emitir títulos domésticos de deuda pública por hasta un monto de 5.000 millones de pesos dominicanos para cumplir con las obligaciones que se derivan de la ejecución de las garantías emitidas por el fondo. Párrafo primero. Las emisiones y colocaciones se realizarán conforme a los requerimientos de pago presentados por las entidades de intermediación financieras EIF. En caso de que no se generen requerimientos o necesidad de realizar pagos el Ministerio de Hacienda no podrá emitir dichos títulos. Párrafo segundo. Los títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda podrán ser utilizados como medio de pago a las entidades de intermediación financiera. Artículo 9. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a incrementar las fuentes financieras en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020 por un monto de hasta 150.908.648.808 pesos dominicanos a fin de compensar las modificaciones introducidas en los artículos 1 y 5 de la presente ley. Artículo 10. Se modifican los artículos 9 y 12 de la ley número 4620 para que se lea de la siguiente manera. Artículo 9. Plazo y formas de pago para acogerse a esta ley. Los contribuyentes interesados en acogerse a los beneficios de este régimen tributario especial dispondrán de un plazo de 180 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para remitir su solicitud. Párrafo primero. Solo se entenderán acogidas a los beneficios de esta ley las personas físicas, jurídicas o sucesiones indivisas que efectúen el pago total de la obligación tributaria que genere la declaración patrimonial, habiendo recibido de parte de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, la notificación de aceptación de su solicitud. Párrafo segundo. El plazo para efectuar el pago, ya sea un pago único o pagos fraccionados, será de 365 días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Párrafo tercero. Los contribuyentes que opten por revalorización patrimonial deberán efectuar un pago único dentro del plazo indicado en el párrafo segundo de este artículo, mientras que los contribuyentes
que se acojan a las facilidades de pago establecidas en el artículo 8 de la presente ley podrán fraccionar el pago en hasta 12 cuotas siempre que las mismas se encuentren dentro del período de vigencia de la presente ley. Párrafo cuarto. El aplazamiento o las cuotas de los acuerdos de pago no estarán sujetas al interés indemnizatorio establecido en el artículo 27 del Código Tributario. Párrafo quinto. En caso de incumplimiento de las cuotas de pago establecidas en este artículo, se aplicarán las sanciones contenidas en el Código Tributario al saldo adeudado. Artículo 12. Entrada en vigencia. Continúa Ivana en el artículo siguiente. Artículo 12. Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación de la norma general emitida por la Dirección de Impuestos Internos, prevista en el artículo 11 dentro de un plazo que no podrá exceder en un periodo de 30 días calendario a partir de la promulgación de esta ley. Artículo 11. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a concertar operaciones de crédito público mediante la colocación de bonos y o crédito bancario en el sistema financiero por un monto de hasta 150.908.648.808 pesos dominicanos, a fin de cubrir la necesidad de financiamiento adicional. Párrafo. En caso de que el financiamiento consignado en el presente artículo sea contratado por el sistema bancario, este deberá concentrarse en los siguientes términos: tasa de interés y plazo de amortización compatibles con las condiciones vigentes en el mercado. Artículo 12. Se modifica el artículo 3 de la Ley número 512-19, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la emisión y colocación de valores de la deuda pública para reflejar el financiamiento adicional establecido en el artículo 9 y que se lea de la siguiente manera. Artículo 3. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a la emisión de la colocación de valores de la deuda pública por hasta un monto máximo de 397.204.460.565 pesos dominicanos o su equivalente en moneda extranjera. Párrafo. El monto de emisión de valores de deuda pública autorizados por este artículo podrá ser cubierto con otras fuentes financieras, de presentarse condiciones favorables para el Estado en contratación de las mismas. Artículo 13. Se aprueba el préstamo bajo la facilidad de Instrumento de Financiamiento Rápido, RFI, por sus siglas en inglés, del FMI, para proporcionar apoyo presupuestario directo al gobierno dominicano a través del Ministerio de Hacienda para enfrentar los efectos causados por la pandemia del COVID-19 por un monto de 650 millones de dólares estadounidenses. Párrafo. Los intereses se pagarán de manera trimestral, calculado sobre la tasa de cargo básica compuesta por la tasa de interés de derechos especiales de giro, que determina en el mercado, más un margen que establece cada 2 años la Junta Ejecutiva del FMI. Artículo 14. Se reconoce la operación de crédito de corto plazo realizada entre el Banco Central de la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas de la República Dominicana, mediante la cual se otorgó una autorización de corto plazo por un monto de hasta 12.000 millones de pesos dominicanos para ser utilizados en la asistencia para enfrentar el brote infeccioso derivado de la presencia del coronavirus COVID-19 en el país tras ser declarado en estado de emergencia. Párrafo 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a convertir 9.600 millones de pesos dominicanos correspondientes al 80% de la operación de crédito descrita en el presente artículo de corto a largo plazo. Las condiciones financieras serán tasas de interés de un 5% anual fija, calculada sobre una base de 360 días, plazo de hasta 2 periodos fiscales según establece la operación inicial suscrita. Párrafo 2.
Los intereses a pagar devengados durante el ejercicio fiscal 2020, así como la amortización del 20% de este financiamiento, se incluyen en el artículo 6 de la presente ley, por la suma de 2.833.333.333 pesos dominicanos. Artículo 15. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar la operación de crédito de largo plazo con la banca comercial local e intermediarios financieros por un monto de 1.500 millones de pesos dominicanos para cubrir compromisos del periodo corriente que permitirán culminar los proyectos turísticos en ejecución del Comité Ejecutor de Infraestructura de Zonas Turísticas (SEISTUR). Las condiciones financieras de dicho financiamiento serán tasas de interés y plazos de amortización compatibles con las condiciones vigentes en el mercado. Artículo 16. Se modifica el artículo 29 de la Ley número 506-19, que apruebe el presupuesto general del Estado para el año 2020, para que se lea de la siguiente manera. Artículo 29. Se autoriza al Poder Ejecutivo a incluir las apropiaciones presupuestarias por concepto de pago de interés para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, ascendente a 12.110.713.360 pesos dominicanos, modificándose el párrafo del artículo 6 de la Ley número 167-07 para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana de fecha 13 de julio del 2007. Artículo 17. Se modifica el artículo 57 de la Ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020, para que se lea de la siguiente manera. Artículo 57. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a disponer la emisión de valores de deuda pública por un monto máximo de 396.204.460.575 pesos dominicanos, o su equivalente en moneda extranjera, para ser colocados tanto en el mercado local como en el mercado internacional de capitales. Párrafo 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a determinar la proporción de los valores que serán emitidos en pesos dominicanos o moneda extranjera, así como a determinar la proporción de la colocación que habrá de realizarse en el mercado local o en el mercado internacional. Para dichos fines deberá tomarse en cuenta la favorabilidad de las condiciones del mercado, así como la magnitud de la demanda por cada instrumento. Párrafo 2. Para los casos de colocación de los valores en el mercado internacional, el plazo no podrá ser inferior a 5 años y la tasa de interés deberá ser compatible con las condiciones vigentes en el mercado internacional de capitales al momento de la colocación. Párrafo 3. Cuando se coloquen valores en el mercado local, el plazo mínimo no podrá ser inferior a 1 año y la tasa de interés deberá ser compatible con las condiciones financieras del mercado doméstico al momento de la colocación. Párrafo 4. En virtud de lo establecido en la Constitución de la República, para la colocación de los referidos valores, se requerirá la aprobación previa de la respectiva emisión por parte del Congreso Nacional mediante una ley específica para estos fines. Párrafo 5. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, presentará en el informe trimestral de deuda pública las colocaciones que se efectúen en virtud de lo establecido en los artículos precedentes y las condiciones de mercado tenidas en cuenta para ello. Artículo 18. Se modifica el artículo 59 de la Ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 59. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a negociar y concertar operaciones de crédito público para el apoyo presupuestario por un monto de hasta 2.950 millones de dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda. Párrafo. El Poder Ejecutivo, luego de firmados los contratos que surjan de las citadas operaciones de crédito público, los remitirá al Congreso Nacional para su aprobación.
Artículo 19. Se modifica el artículo 60 de la Ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 60. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a contratar financiamiento y o instrumento contingente de gestión de riesgo ante desastres originados por fenómenos naturales o asuntos de calamidad pública, por un monto máximo de $300 millones estadounidenses, a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años, con la finalidad de contar con un recurso para la atención de emergencias, rehabilitación y o reconstrucción de daños causados por desastres originados por fenómenos naturales, asuntos de salud pública y otros eventos que deriven en una situación de emergencia. Artículo 20. Se modifica el artículo 60. Un momento, Ivana, vamos a cambiar. Continúen en el 20, honorable. Artículo 20. Se modifica el artículo 63 de la Ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020 para que en adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 63. Se autoriza a Edesur Dominicana S.A., Edesur Edenorte Dominicana S.A., Edenorte y la empresa distribuidora de electricidad del Este de Este a contratar líneas de crédito de corto plazo con la banca en pesos dominicanos y o dólares por un monto máximo combinado equivalente a 30.000 millones de pesos dominicanos para pagar facturas generadas en el mercado eléctrico mayorista, así como reducir el gasto financiero de las referidas empresas asociado con las altas penalidades pagadas por atrasos de dichas facturas, las cuales deben ser canceladas previo al cierre del ejercicio presupuestario 2020. Párrafo primero. Para hacer cada desembolso de las líneas de crédito Edesur, Edenorte y Edeeste, las EDES deberán solicitar previamente una autorización administrativa al Ministerio de Hacienda y contar con las debidas aprobaciones de sus respectivos órganos internos. El Ministerio de Hacienda supervisará el proceso de negociación de las condiciones financieras, el proceso de desembolso y el uso de los fondos desembolsados de las líneas de crédito. Párrafo segundo. Los montos de las líneas de crédito a ser desembolsados para cada empresa de distribución de electricidad dependerán de los montos de las facturas generadas en el mercado eléctrico mayorista y que están pendientes de pago. Párrafo tercero. Los intereses a pagar por las líneas de crédito serán cubiertos por las EDES y se incluyen en los presupuestos del 2020 de cada EDE a ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el decreto número 207-19. Párrafo cuarto. El monto autorizado por las líneas de crédito constituye el límite total máximo que las EDES podrán utilizar en un momento determinado y de manera combinada. Párrafo quinto. Las EDES, en la medida que amorticen el capital utilizado a través de las líneas de crédito, podrán disponer de dicho monto sin exceder el tope autorizado. Párrafo sexto. Se autoriza al Ministerio de Hacienda a asumir los saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio presupuestario 2020 de las líneas de crédito antes mencionadas y a negociar un financiamiento de mediano plazo con la banca o con agentes de mercado. Artículo 21. Se modifica el numeral 7 del artículo 61 de la Ley 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020 para precisar que corresponde a la fase segunda del proyecto y se lea de la siguiente manera. 7. Proyecto ampliación del acueducto oriental, barrera de salinidad y transparencia a Santo Domingo Norte, fase segundo. Ejecutor Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS, cuyo monto máximo de contratación asciende a $97.270.000 estadounidenses o su equivalente en otra moneda, más el monto de la prima de seguro o la exportación en caso de que aplique, a ser concertado con la banca internacional a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana
y con un plazo máximo de 7 años. Artículo 22. Se modifica el numeral 8 del artículo 61 de la ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020 para actualizar el nombre del proyecto y se lea de la siguiente manera. Proyecto 8. Proyecto de mejoramiento de agua potable y aguas residuales en los municipios de Moca y Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, ejecutor Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, cuyo monto máximo de contratación asciende a $43.500.000 estadounidenses, a ser concertado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BID, a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. Artículo 23. Se modifica el numeral 9 del artículo 61 de la ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020 para corregir en el nombre de los ejecutores del proyecto las siglas de la Autoridad Portuaria Dominicana y se lea de la siguiente manera. 9. Ampliación y rehabilitación Puerto de Manzanillo, fase primera, ejecutor Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Autoridad Portuaria Dominicana Apordón, cuyo monto máximo de contratación asciende a $100 millones estadounidenses o su equivalente en otra moneda a ser concertado con la banca internacional a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. Artículo 24. Las modificaciones a la concertación de operaciones de crédito público no suponen un aumento adicional al monto citado en el artículo 9 de la presente ley sobre las necesidades de financiamiento. Artículo 25. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a realizar los ajustes que sean necesarios para el cierre del ejercicio presupuestario del año 2020 entre balances de apropiaciones de las instituciones y fuentes financieras para reflejar su ejecución real sin alterar el texto de las apropiaciones de gastos aprobadas por el Congreso Nacional mediante la ley número 506-19 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2020 y la presente ley que la modifica. Artículo 26. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a realizar los ajustes a los presupuestos de las instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras y de las instituciones públicas de la seguridad social a los nuevos niveles de transferencias otorgados por el gobierno central originadas por lo establecido en la presente ley. Dada en la sala de sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 13 días del mes de junio del año 2020, año 177 de la independencia y 157 de la restauración. Aristides Victoria Jet, vicepresidente en funciones, Luis René Canaán Rojas, secretario, y Edis Fernando Mateo Vázquez, secretario. He concluido. Ocupen sus curules, honorables. Amor y paz. Marchena. Ana María Peña. Magda Rodríguez. Ocupen sus curules, honorables. Tiene la palabra el honorable diputado Ramón Cabrera. Está en el radio allá. Honorable presidente Radamés Camacho Cueva, honorables diputados y diputadas, bufete directivo. Se trata en la tarde de hoy y lo que se acaba de leer de una modificación al presupuesto general del Estado de 2020 marcada con la ley 506-19.
a lo que mejor se llama una reformulación del presupuesto general del Estado. Como ya es conocido por todos nosotros, el mundo ha cambiado, ha sufrido con este COVID-19, con esta pandemia, una caída de la economía y como consecuencia los ingresos se han reducido y se redujeron en todas las partes del mundo también, porque el nivel de actividad económica ha bajado. ¿Qué ha sucedido en la República Dominicana? Que los ingresos cayeron en más de 106.000 millones de pesos. Aunque se ha conseguido un aumento que no estaban estimados en el presupuesto de unos 29.000 millones de pesos. En ese sentido es que se ha reformulado este presupuesto. Todos los dominicanos sabemos, y mucha parte y otras partes del mundo lo que negocian en la economía, que la República Dominicana venía bajando el déficit fiscal año tras año en esta gestión, hasta el extremo de que está fijado un déficit fiscal de 2.2%. Pero lamentablemente, presidente, colegas diputados y diputadas, el déficit fiscal entonces para este año va a aumentar, no solo porque se han caído los ingresos, sino también que como consecuencia de la pandemia el gasto ha habido que elevarlo en más de 45.000 millones de pesos. Ese gasto ya todos saben en qué se ha empleado. Y quizá no lo saben mucho los diputados, pero ese gasto la población sí sabe en qué se ha invertido, porque forma parte de los programas ya popularmente conocidos como FASE y el programa PATI. La gente sabe bien qué significa eso. Se ha ido en su auxilio. Honorable presidente, por tanto ha habido en el presupuesto un cambio y ahora el presupuesto que estaba fijado para el 2020 en 997.000 millones de pesos, ahora va a ser de 1.070.000 pesos. 1.070.000 millones de pesos. Y ya lo he explicado porque ahora es ese monte, es decir, va a tener un incremento de 73.000 millones de pesos más. Pero en este gasto no solamente está reflejado en ese presupuesto lo que hemos dicho aquí, del programa FAS y demás, sino que hasta hay que buscar adicionalmente para la celebración de estas elecciones más de 1.500 millones de pesos adicionales, aparte de lo que le corresponden a los partidos políticos. Creo, presidente, que nosotros y el país, como decía ahorita, sabían más adelante que el crecimiento económico del país también venía reflejando un buen comportamiento, creciendo la nuestra economía entre un 4 y un 8% en los distintos años. Este presupuesto, presidente, tiene aumentos y disminuciones. Como toda reformulación, hay aumento de partidas en algunos y en otros ha tenido disminuciones entre capítulos, porque eso es la nueva reformulación y por eso lo saben y está autorizado
Esto no se puede hacer conforme a la ley 42306, no se puede hacer de manera administrativa, sino que tiene que hacerlo el Congreso de la República, y es por ello que lo estamos haciendo en el día de hoy. He leído con detenimiento un documento público que hizo el Partido Revolucionario Moderno a este presupuesto, y realmente me pude dar cuenta que no tiene señalamientos, críticas técnicas a este proyecto, porque está bien confeccionado. Lo que tiene es críticas políticas, como naturalmente tiene que ser, pero son como la pelota de apreciación. Donde va yo creo que es 6, y donde es 6 para el PRM yo creo que es out. De manera que eso es de apreciación. Finalmente, presidente, yo quiero pedir la aprobación de todo este proyecto de ley necesario y decir a los diputados y diputadas que esto no es más que organizar este presupuesto. ¿A quién le va a servir la organización de este presupuesto? Para las elecciones quedan 15 días, 16 días. ¿A quién le va a servir esto? A una nueva administración. Entonces, no hay por qué tener temor. ¿Por qué tener temor por esta modificación? A menos que algunos no tengan la confianza de que quienes van a administrar la cosa pública sea su gobierno. Yo tengo fe en que esta nueva modificación va a ayudar al país y que definitivamente creo que lo va a seguir administrando el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Wellington Arnó. Buenas tardes, presidente, miembros del bufete, directivo, colegas todos. Una vez más nos presentamos ante un proyecto de modificación de presupuesto totalmente irregular, ilegal, y sí le voy a decir al colega Cabrera que nosotros sí sabemos quién pretende beneficiarse de este proyecto y se lo vamos a detallar. Y decirle también que él no leyó bien el documento del PRM, porque si lo hubiera leído bien, se hubiera dado cuenta que en el artículo 4 y en el artículo 5, la primera ilegalidad, se están transfiriendo fondos de la Superintendencia de Bancos, lo cual en su artículo 20 establece muy claro, y se lo voy a leer. Régimen patrimonial, contabilidad y estados financieros de la Ley Monetaria y Financiera, artículo 20, patrimonio y presupuesto. La Superintendencia de Bancos tiene patrimonio propio, inembargable y afecto exclusivamente al cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, legalmente no se pueden transferir fondos. Se están transfiriendo 4.000 millones, de estos 2.500 al Ministerio de Obras Públicas. Pero a eso se le suman 7.500 millones más que van a obras públicas como cuentas por pagar, una vez más sin decir en qué se gastó eso. Nadie sabe en qué se gastó ese dinero, pero con el agravante de que, recordando la investigación que hizo Alicia Ortega en su informe, cuando habló de los 11.500 millones de contratos de asfalto caliente, donde a todas luces se evidenció que compañías cercanas al candidato presidencial del PLD fueron beneficiadas, como es el caso de MOL, que tiene sus oficinas en el mismo edificio de Lidosa. Es muy
muy claro que quienes pretenden beneficiarse de eso son ustedes, el PLD. Seguir queriendo despilfarrando y haciendo lo que le da la gana con el dinero del pueblo. Por lo tanto, no solamente están violando la ley 42306 orgánica de presupuesto, sino el propio decreto 1517 que emitió su presidente Danilo Medina, donde establece claro que no se puede pagar, ejecutar ninguna acción que no esté previamente el dinero reservado. Por lo tanto, lo que está pasando aquí no es más que una acción de esta administración que a todas luces pretende, y todo el mundo sabe qué pasa con estas deudas al término de un mandato, que se habla hasta de un 40% de comisiones. Todo el mundo sabe que lo que pretenden es utilizarlo en la campaña electoral. Pero que sepan los funcionarios del PLD que todo esto que han venido haciendo por todos estos años no se va a quedar impune y que tampoco va a prescribir. Que sepan bien claro que nosotros estamos muy atentos a todo lo que ustedes han venido haciendo. Y se le va a acabar el relajo de jugar con este pueblo. Por lo tanto, estamos preparando una resolución para que el ministro de Hacienda venga a explicar aquí cómo está incluyendo esas ilegalidades en este proyecto. Esa vagabundería. Lo vamos a someter en los próximos días. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando en nombre de nuestra bancada que ese proyecto vaya a comisión, porque de ninguna manera se puede aprobar ese proyecto con las irregularidades antes expuestas. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Carlos Quiñones. Buenas tardes, honorable presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. En la ciencia criminalística dice que lo primero que los investigadores, cuando están investigando un crimen, dice a quién beneficia el crimen. Como vemos, hoy estamos conociendo un presupuesto complementario de más de 150.000 millones de pesos. Por un lado, se vería como que es un instrumento constitucional y legal, porque está avalado de la Constitución de la República, pero viola la ley 423-06. ¿A quién beneficia el crimen? Estamos ante un proceso electoral el próximo 5 de julio, para lo cual podría cambiarse las autoridades del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Yo me pregunto, ¿cuál es la prisa del Poder Ejecutivo de conocer esto durante este mismo proceso, el cual estamos inmersos ante unas elecciones nacionales? Si hace menos de 100 días, el mismo presidente de la República, cuando estuvo ante la Asamblea Nacional rindiéndole
a este Congreso y a la Asamblea Nacional, le dijo al país y le dijo al mundo que estábamos ante una economía de un país envidiable. Por lo tanto, para todos nosotros que participamos en él, creíamos que teníamos hasta reserva para cualquier eventualidad como la que estamos pasando, provocado por la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 es verdad, ha retrocedido, ha paralizado la economía, pero no fue total. Incluso las partidas que hay ahí para el sector eléctrico y específicamente para las 3 distribuidoras no tienen validez, porque esas empresas siguieron facturándole al pueblo dominicano y a las empresas, aún las empresas estando cerradas. Incluso para muchas familias dominicanas fue sorpresa, porque en miles de hogares dominicanos le llegó la factura triplicada. Entonces, ¿de qué estamos hablando que necesitan? Además de eso, la facturación a los generadores con un petróleo que incluso llegó a -1. Entonces, señores, estamos ante una situación que solo beneficia al partido de gobierno y a su candidato. Vale decir, todos los escándalos que se han visto en el manejo de la pandemia del COVID-19 en el gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD. Señores, no aprieten tanto la tuerca. La única solución es lo que el pueblo está esperando el próximo 5 de julio. Eso viene. No usemos al pueblo como monaguillo, porque ese pueblo está ahí tranquilo, solo esperando el día 5 de julio. ¿Ustedes creen que le vamos a creer que es para manejar y que es para favorecer a los sectores más vulnerables de la población de la República Dominicana? Porque ya llevamos más de 110 días de la pandemia del COVID. Y esos sectores, a pesar de la propaganda del gobierno y de su candidato, que a veces no se sabe si es el gobierno, en la aplicación de las políticas públicas, quien está favoreciendo a esos sectores vulnerables o el candidato oficial. Pero el dominicano es muy inteligente. Y hay un refrán de lejos que dice: le cogemos la fundita y ya ustedes saben lo que va a pasar aquí. Ya ustedes saben. Así es que nosotros solicitamos, presidente, que dentro de los 40.000 millones que tiene el presupuesto complementario, como una maniobra que hizo el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, para que
las AFP le prestaran 40.000 millones, nosotros exigimos, la bancada de la Fuerza del Pueblo, que esos 40.000 millones de pesos sean distribuidos entre los trabajadores de la República Dominicana, que son los verdaderos dueños de los fondos de pensiones y que están atravesando por una situación crítica provocada por las políticas injustas y desacertadas de este gobierno en estos momentos de crisis sanitaria. Nosotros queremos que eso se modifique y que le sean distribuidos esos 40.000 millones en vez de ser usados por parte del gobierno para uso político. Vamos a ver quiénes son los que le están y quiénes son los sensibles ante el pueblo dominicano. Si en realidad el gobierno está interesado en ayudar a los trabajadores dominicanos, porque el dinero está ahí, en los 150 mil millones de pesos. Vamos, si queremos y somos sensibles ante el sufrimiento del pueblo dominicano, nosotros vamos a pedir que haya una modificación y que se apliquen los 40.000 millones de pesos para distribuírselo a los verdaderos dueños de los fondos de pensiones, que son los trabajadores y trabajadoras del pueblo dominicano. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable diputado José Santana. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Como es de conocimiento de todos, el marco de la prudencia últimamente se ha ido perdiendo, pero yo quiero, honorable presidente y honorables diputados y diputadas, que nosotros hagamos un pequeño ejercicio. Y digo que hagamos un pequeño ejercicio porque esta modificación estructural del presupuesto viene como consecuencia del desbordamiento del gasto en salud que hemos tenido para poder combatir el coronavirus. Un momento, escuchemos al honorable diputado. Mira, hay alguien que tiene un radio prendido o algo. Continúe, Bertico, continúe. Entonces, honorable presidente, como esto es algo que se ha derivado como consecuencia, reitero, del gasto desproporcionado que ha tenido que erogar el gobierno central como consecuencia de esta pandemia, y como establece la Constitución, al igual que la ley que crea el estado de exención, nosotros los congresistas tenemos que tener conocimiento de lo que va ejecutando el Poder Ejecutivo, pero no es solamente traernos a nosotros. Toma, yo gasté esto y vamos a resolver. Porque resulta extraño algunos incrementos del gasto corriente del gobierno y el gasto en algunas partidas de algunos ministerios, los cuales, de manera desproporcionada y deliberada, salen aquí en el gasto, pero en la ejecución, cuando tú la buscas en el CIGEF, mantienen el gasto de manera normal. ¿Qué es lo que yo digo, presidente? Que la sensatez y la prudencia manda a que este proyecto se remita a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública a los fines de nosotros poder evaluar el incremento desproporcionado de la deuda que se va a incrementar en 200.000 millones de pesos, es decir, 4.000 millones de dólares. Y cuando tú
busca la ejecución presupuestaria y la reclasificación del gasto, la proporcionalidad de uno y otro no es factible. Existe muy poca transparencia en lo que se está enviando y estamos aprobando. En ese sentido, honorable presidente, para yo no hacer un debate aquí, lo único que estoy pidiendo como procedimiento, que este proyecto sea enviado a una comisión, a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, para poder nosotros tener el dominio de lo que estamos aprobando y tener conocimiento pleno para poder aprobar esta pieza, que no debo de dejar de reconocer en el honorable diputado Ramón Cabrera que el gobierno que inicia el 16 de agosto y que encabezará Luis Abinader tendrá algunos inconvenientes en caso de no conocerse una pieza de transparencia como esta. Es mi pedimento, presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Máximo Castro Silverio. Gracias, presidente, colega, diputado, diputada. Lo que nosotros debiéramos estar discutiendo aquí hoy debiera ser el proyecto del 30% de la AFP para los trabajadores. Pero como eso ha sido montado en la hipocresía de los que se montan en ola, realmente nadie lo ha tomado en cuenta. Y nosotros queremos ratificar aquí el compromiso que tenemos con esa propuesta del diputado Botello. Y vamos a pagar el precio que haya que pagar para defender esa posición del 30% de los trabajadores. Y además, debo decirle a los colegas que dejen tranquilo el reformista, porque el reformista le va a buscar voto, es a Lionel que le va a buscar voto. No es a más nadie que el reformista le va a buscar el voto, es a Lionel. Permitamos que el honorable Máximo Castro Silverio agote su turno. Suazo, ocupe su curul. Presidente, en algunos casos me salgo de la que no es costumbre en mí. Sí, continúe, don Máximo. Y debo decirle a ustedes, antes de fijar la posición nuestra, que ustedes han llegado donde han llegado por el Partido Reformista, que le cogían la fundita y no eran reformistas. Y a mí no me importa el que se quiera disgustar, el que quiera poner bravo, porque más de lo que ustedes hicieron con nosotros, en una actitud rastrera, que repito de nuevo, no puede aparecer otra cosa. Don Máximo, póngase frente al micrófono, que no lo estamos escuchando. Presidente. Sí, de frente al micrófono. Y a este lado le decimos que en el 16 le aportamos 6 puntos, porque ustedes nada más sacaron 27. Es decir, que nosotros le hemos dado a todo el mundo. A todo el mundo le hemos dado. Porque la prepotencia del poder que representan ustedes, la prepotencia del poder y la borrachera del triunfalismo, lo ha enfrentado a ustedes, y hay algunos fanáticos que se quieren llevar a todo el mundo. Se quieren llevar a todo el mundo sin pensar en que la gente tiene familia. Y yo soy un hombre de familia, un hombre que da una vuelta redonda en todas partes, donde quiera, y desafío al que quiera. Porque esa ha sido mi norma. Porque aquí son muy alegres. Y respetando a gente que tenemos 20 años aquí. Que tenemos 20 años juntos. Que tenemos 20 años y 10 y 12 años juntos.
Y yo nunca saco palabra hiriente para realmente ofender a nadie. Y aquí no toman en cuenta nada de eso. Por lo que, presidente, nosotros que salimos ahorita y lo dijimos que salíamos en esa votación, porque había generado conflicto que hasta apagaron la luz en la parte de atrás. Y como eso generó conflicto, nosotros nos retiramos en ese punto. Y como nosotros entendemos que tenemos libre soberanía para votar porque nosotros realmente entendamos, nosotros nos acogemos, presidente, al acuerdo que han hecho la mayoría de los voceros, porque entendemos que se ha construido un consenso para que vaya a comisión. Nosotros hubiéramos tenido la facilidad para no votar, pero nosotros somos respetuosos del consenso. Ahora, lo que nosotros realmente criticamos es que el proyecto del 30% se está ignorando en la Cámara de Diputados, donde hay alrededor de 4 millones de dominicanos que desean y quieren que esto se apruebe. Pero como hay, repito, una hipocresía en lo que se montan en ola, realmente sabemos cuál será el destino, pero el Partido Reformista que lo asumió, porque es un integrante de nuestro bloque que hizo la propuesta, nosotros mantendremos esa lucha. Y nos acogemos, presidente, al acuerdo, al consenso que han hecho los voceros, que aunque no estábamos de acuerdo, pero el consenso debe ser y hay que colocarlo por encima del interés personal de la gente. Gracias, presidente. Honorables, este es un tema que está conocido por nosotros, porque todo el mundo se ha metido en el presupuesto. ¿Qué más podemos decir del presupuesto? El honorable diputado Wellington Arnaud me ha solicitado... Un momentito, honorable. Me ha solicitado que lo envíe de nueva comisión, pero cuando consultamos el Pleno liberó de ir a comisión. Y aunque me citan el artículo 90 en su numeral 7 da aquiescencia a ese pedimento cuando el proyecto ha ido a comisión y viene de comisión, y no es la razón, no es el caso de la especie. En consecuencia, ya el Pleno, cuando le consultamos, lo liberó de ir a comisión. Por tal razón, yo quiero someter para que aprobemos en primera lectura el proyecto de presupuesto que acaba de leer el honorable diputado, los diputados. Someto a votación para que aprobemos en primera lectura. Voten. A votación, honorable, para que aprobemos en primera lectura. Voten. Voten. ¿Qué pasa, Ivonne? Voten. A votación, honorable, por el proyecto en primera lectura. Voten. 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 Voten.
Voten. Roberto, el voto de Roberto. El voto de Roberto Pérez Lebrón. Aprobado en primera lectura. Cierro la sesión y convoco para el próximo lunes a las 10 de la mañana.